Entonces, no entiendo por qué se sigue hablando de un déficit de atención, como es el caso del TDA o TDAH, si también está presente esa gran capacidad de hiperenfocarse. Me parece totalmente absurdo y contradictorio. ¿No será más bien que eso a lo que se le llama déficit de atención es en realidad otra cosa? ¿Tiene otro trasfondo? Porque me parece incongruente ponerle una etiqueta a alguien o diagnosticarlo como con un déficit cuando no en todos los casos es así. Y no estoy diciendo que no sea real la falta de concentración en ciertas cosas, porque me incluyo. A veces por más que quiero no puedo concentrarme en algo, porque me he dado cuenta de que muchas veces no puedo por un tema de hipersensibilidad a ciertos estímulos ambientales o por cierta sobreexcitabilidad que no me permite enfocarme o concentrarme en algo o estarme quieta en un lugar. Pero no sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero explicar es que se nos siguen etiquetando déficits, que son sinónimo de que carecemos de algo, de habilidades, de capacidades, etcétera, cuando no siempre es así. Pero la sociedad te ve como que tienes un grave problema que te hace menos que los demás y te dice que tienes que medicarte para poder poner tu mente en orden y para que puedas concentrarte. Y si yo te dijera que sé de algunas personas diagnosticadas con TDAH que dejaron de tomar medicamentos y que ahora se apoyan con ejercicios de respiración para modificar sus redes neuronales y darle orden a sus pensamientos. Yo misma he visto en mí los beneficios de la meditación y la práctica de pranayamas. Y hay un chico que ahora se dedica a bucear y que dice que la apnea le ha ayudado mucho con eso del TDAH. Tanto así que dejó de tomar medicamentos hace muchos años. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy? A perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma, permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. El tema sobre el cual te quiero hablar hoy es una de las causas por las cuales desafortunadamente en nuestra sociedad aún se sigue percibiendo al autismo
como si fuera una enfermedad mental, creyendo que los autistas son personas que tienen problemas en sus facultades mentales. Y si bien, por supuesto, existen autistas con problemas de este tipo, también existen personas que no son autistas y que tienen algún tipo de trastorno mental. De igual manera, muchos siguen creyendo que el autismo solo se presenta en niños, y como si esos niños fueran los del cuento de Peter Pan, que viven en el país de nunca jamás, los cuales por siempre serán niños, cuando obvio no es así. Esos niños han crecido y ahora son adultos. Somos adultos. Bueno, el punto es que muchos siguen viendo el autismo como si fuera una enfermedad mental. Y como consecuencia de esto, muchos autistas pasamos gran parte de nuestra vida sin ser detectados, sin recibir un diagnóstico y por lo tanto sin recibir el suficiente apoyo y la empatía por parte de las personas a nuestro alrededor, dado que si persiste la idea de que el autismo es una enfermedad mental, entonces personas como yo, que podemos hablar y hablar en público y mirar a los ojos y socializar y tener un trabajo y ser autosuficientes, aunque sea por etapas, pues obviamente resulta casi increíble que podamos ser autistas. ¿Y esto por qué? Porque se ha aprendido a ver la mayoría de los rasgos como si fueran un déficit. Siguen definiendo a la condición autista como un déficit en la comunicación y en la interacción social. Porque el niño no habla y no se comunica, porque el niño repite palabras, porque el niño no es capaz de mirar a los ojos, porque el niño con frecuencia prefiere aislarse y jugar solo, porque casi no tiene amigos, porque es muy sentimental y eso se llega a ver como una debilidad, dando pie a que reciba burlas o bullying, porque el niño hace movimientos repetitivos para autorregularse, siendo esto algo que incomoda a los demás, porque el niño interrumpe las conversaciones y no sabe cuándo quedarse callado, o dice cosas sin filtro que muchas veces provoca que los demás se ofendan, o porque el niño no sabe manejar sus emociones y explota con facilidad, etcétera, etcétera. El tema aquí es que todo esto que acabo de mencionar, que es parte de lo que muchos autistas experimentamos en nuestro día a día, al no ser entendido, comprendido, bien dirigido y respetado por los demás, por el simple hecho de ser conductas que aparentemente se salen de la norma o de lo que espera la sociedad como comportamiento promedio, por el simple hecho de ser distinto, suele verse como algo negativo, anormal, por lo cual busca corregirse o eliminarse. Y al ser consideradas estas como conductas out of the box, como algo malo, eso da pie a que ocurra lo siguiente. He escuchado muchas veces, sobre todo de la boca de muchas mamás, que al recibir el diagnóstico de sus hijos, cuando les dicen que sus hijos están dentro del espectro, básicamente se les viene el mundo encima, como si les estuvieran dando una sentencia de muerte, la cual conlleva tragedia y sufrimiento. Como si al recibir esa noticia sintieran que su vida se acabara, incluso aunque sus hijos desde pequeños hayan presentado problemas muy notorios con el lenguaje, o que sean celíacos, o que muchos alimentos les caigan mal al estómago, o que con frecuencia tengan alergias, o cualquier otra cosa que estuviera afectando su salud o su manera de interactuar con el mundo, y por lo cual desde tiempo atrás estuvieran estas mamás preocupadas, en vez de que al enterarse que su hijo es autista, dijeran: ok, ahora entiendo que todo eso tenía que ver con que mi hijo tiene un sistema nervioso más delicado, que su cableado neuronal hace que funcione y perciba las cosas de manera distinta,
o que sus sentidos reciban la información del exterior de cierta manera y por eso algunos alimentos o algunos sonidos o algunas situaciones del día a día en la escuela, en el propio hogar, lo están afectando. Y por lo tanto, ahora que tengo esta información, ya no voy tan a ciegas. Ya puedo buscar los apoyos pertinentes para apoyarlo. Algunas terapias psicomotoras, sensoriales, psicológicas, de lenguaje, etc. Ahora sé que debo aprender a observar mejor y adecuar su dieta con cosas que no le afecten, etc. En vez de que las mamás y los papás agarren la onda y se documenten y busquen hacer adecuaciones y todo lo que pueda conllevar para poder apoyar a sus hijos, que no digo que no lo estén haciendo algunos, pero en vez de adoptar una mentalidad positiva y optimista y decir, me voy a poner las pilas para apoyar a mi hijo, para muchos veo que ocurre lo contrario. Vaya, es como si les echaran un balde de agua fría encima y rápidamente entraran en negación y resistencia, buscando a toda costa sanar a sus hijos, lamentándose y por ende generando vibración de miedo, dándole mucha importancia al qué dirán, qué van a pensar las demás personas ahora que su hijo ya tiene una etiqueta. Y no una cualquiera, su hijo es autista. Incluso he escuchado que muchas mamás mencionan que necesitan hacer un trabajo de duelo, lo cual por supuesto significa que tienen que soltar las creencias y expectativas que se hicieron desde antes que naciera su hijo. Porque esas mamás en su cabecita tienen o tenían la idea justamente de que el autismo es una enfermedad o trastorno mental. Y por supuesto que no pretendo generalizar y decir que todos los padres de familia tienen la misma perspectiva ni la misma reacción. Sé que no hablo por todos, pero sí me ha tocado escuchar el relato de muchas mamás y básicamente eso es lo que dan a entender. No lo dicen con esas palabras, por supuesto, pero es lo que demuestran. Y tampoco pretendo juzgarlas porque yo misma, cuando mi psicóloga me mencionó por primera vez que era posible que me encontrara dentro del espectro del autismo, también sentí que me echaron encima un balde de agua fría, justamente por mi ignorancia en el tema. Sin embargo, por eso grabo este podcast, para compartir todo esto que creo que es importante que nuestra sociedad reflexione y tome conciencia. No solo con respecto al autismo, pero si bien existen otro tipo de neurodivergencias, me atrevo a decir que creo que sí, al autismo se le ha hecho muy mala fama. Y tanto es así que existen infinidad de películas, series de televisión y series en Netflix haciendo alusión a personas autistas, mostrando personalidades muy estereotipadas, haciendo creer que el autismo se tiene que ver de determinada manera en todos los autistas, lo cual es incorrecto. Entonces, dicho todo esto, el hecho de que en nuestra sociedad se siga teniendo una visión del autismo predominantemente centrada en el déficit, eso provoca que se entienda que ser autista es una experiencia indeseable, como si el individuo autista careciera de algo que según la sociedad forzosamente éste debería tener. Siendo este el mismo punto de vista generado en cuanto a lo que es la discapacidad, que según el modelo médico define como que la persona discapacitada necesita ser arreglada o corregida porque le hace falta algo para que pueda entrar dentro del estándar considerado como normal o normotípico. De esto te hablo en el episodio número 25 sobre las incapacidades invisibles. ¿Y de dónde viene esta idea que tanto se ha viralizado con respecto al autismo, que es un déficit? Bueno, pues creo que mayormente proviene de que los investigadores
llámense neurocientíficos, médicos, psiquiatras, etc., para definir al autismo suelen utilizar palabras como trastorno, déficit, deterioro, disfunción, para referirse a la mayoría de los rasgos presentes en el comportamiento autista. De igual manera, también son ellos quienes comúnmente usan el lenguaje de la persona es primero, diciendo niño con autismo y no niño autista, como si el autismo pudiera separarse de la persona. Incluso esto se sigue haciendo aún sabiendo que personas autistas estamos en contra o evitamos dicha terminología. Los investigadores y médicos también suelen utilizar términos como de alto o de bajo funcionamiento. También suelen decir frases como el niño está en riesgo de desarrollar autismo. Entonces, frente a este constante mensaje negativo por parte de todos los que conforman el modelo de salud médico, aunado a una discriminación contra las personas con algún tipo de discapacidad, no es de sorprenderse que se asocie al autismo con un estigma así de negativo. Eso es lo que desafortunadamente nos enseña el sector salud, y es por ello que hoy en día está habiendo tanto activismo por parte de tantos autistas jóvenes y adultos, con la intención de cambiar el mensaje que se ha estado dando durante tantos años a la sociedad. Porque, por desgracia, este mensaje no solo influye en las personas neurotípicas o en los familiares de personas autistas, sino que también repercute en los propios autistas. Sé que se han hecho estudios y hay estadísticas que dicen que muchos jóvenes autistas se perciben a sí mismos como diferentes, desde un punto de vista negativo, precisamente por todo el estigma que la sociedad ha ido estableciendo con respecto a los rasgos neurodivergentes. Estos chicos se etiquetan a sí mismos como monstruos o discapacitados mentales, o como que sienten tener un cerebro defectuoso. Y por lo tanto, esa percepción de sí mismos los lleva con frecuencia a querer ser lo más normales posible, ocultando muchos de los rasgos que conlleva su personalidad autista, es decir, haciendo masking o camuflaje casi todo el tiempo. Y por supuesto, esto trae consecuencias graves para una persona: estrés, ansiedad, una autopercepción negativa y por lo tanto una baja autoestima. Y creo que ya te he mencionado muchas veces en este podcast que hacer masking resulta muy agotador, lo cual a muchos de nosotros nos lleva a tener colapsos, crisis emocionales y burnout. ¿Y por qué hacemos masking? Pues básicamente para evitar sentirnos excluidos. Los autistas queremos que se deje de ver al autismo como sinónimo de déficit, que en lugar de ello nos brinden las oportunidades y el apoyo que muchos de nosotros necesitamos para que todos esos rasgos dejen de verse como defectos, porque realmente no lo son. Como mencioné en el episodio donde hablo de las discapacidades, el autismo no sería una discapacidad invisible si tan solo la misma sociedad entendiera cómo funcionamos los autistas y respetara eso. Pero desafortunadamente sigue siendo la misma sociedad la que nos discapacita. Y te hablé en ese episodio sobre mi experiencia en uno de mis últimos trabajos, en el cual, si hubieran sido lo suficientemente empáticos y comprensivos y me hubiesen apoyado en cuanto a no poner mi escritorio debajo de unos ductos de aire acondicionado que no tenían rejillas ni filtros, por donde salía el aire acondicionado muy frío y con polvo, y si no hubiesen permitido que en horarios laborales fueran trabajadores a pintar algunas paredes y a barnizar algunas puertas y muebles de madera y tener que olerme todo eso, si quizá hubieran tomado en serio el documento que les llevé en una ocasión por parte de mi médico otorrino, diciendo que todo eso me afectaba, probablemente no hubiese tenido la necesidad de renunciar para anteponer mi salud
y operarme de los cornetes nasales por mi hipersensibilidad olfativa. Digo esto porque me considero una persona altamente efectiva en todo lo que hago y eso no lo puede negar ninguno de mis ex jefes en ninguno de los trabajos en donde he estado, porque sé que tengo la capacidad para hacer muchas cosas, incluso mejor que otras personas que no son neurodivergentes. Por lo tanto, me cuesta trabajo aceptar que alguien me diga que ser autista es sinónimo de déficit. Y creo que el mayor problema en nuestra sociedad por el cual se sigue creyendo que el autismo es un conjunto de déficits es porque no se ha permitido a los propios autistas ser parte de las investigaciones, de la toma de decisiones. Aún no se está escuchando a las voces autistas. Se sigue pretendiendo hacer iniciativas y cambios en algunos sectores como las escuelas, las empresas y ni se diga en los gobiernos, sin preguntar directamente a los autistas cuáles son esos cambios que pudieran favorecernos. En el sector salud se siguen queriendo dar tratamientos, medicamentos, distintos tipos de terapias, sin verdaderamente entender qué es lo que realmente necesitamos los autistas. Se sigue queriendo hallar la cura, exponiendo a tantas personas a medicamentos que solo traen efectos secundarios. Se sigue queriendo hallar los factores genéticos y ambientales que provocan que un bebé nazca neurodivergente, para así evitar sus nacimientos. Todo esto sigue trayendo el mensaje de que nacer autista es algo malo, es un error de la naturaleza y es sinónimo de sufrimiento. Y aquí me interesa hacer un pequeño paréntesis para decir lo siguiente, porque no quiero que se interprete que no estoy considerando las diversas circunstancias que muchos autistas están viviendo. Por lo mismo de que se trata de un espectro, sé que hay autistas que la tienen más difícil que otros, y no tiene que ver con que sean grado 1 o 2 o 3, o que sean no hablantes o que sean discas, porque todos tenemos ciertas dificultades para poder fluir en este mundo, porque depende de tantas cosas el que un autista pueda estar en un ambiente adecuado. Depende mucho del entorno también, del apoyo y comprensión por parte de las familias, las amistades, de los vecinos, de los profesores, de la educación, el respeto, la empatía y la consideración de todas las personas de las que nos rodeamos, incluso de los servidores públicos, de nuestros jefes y compañeros de trabajo, etc. Creo que ya queda claro que el grado de discapacidad y la cantidad de apoyo que pueda requerir un autista va a depender de muchos factores y puede variar según ciertas etapas de la vida. Y si esto no te queda claro aún, te invito a que escuches el episodio número 21, donde te explico cómo es esto de que no existen niveles o grados en el autismo. Y esta mirada enfocada en el déficit o los déficits del autismo, como ya lo dije, no solo ha influido en la sociedad neurotípica, sino que desafortunadamente a los propios autistas nos ha llevado a desvalorizarnos mucho. Hemos aprendido a juzgar y rechazar todos estos rasgos neurodivergentes en nosotros mismos, creyendo que para ser validados y aceptados por nuestras familias y por la sociedad en general, tendríamos que deshacernos de ellos, siendo esto lo que nos lleva a enmascarar y a reprimirlos con la intención de encajar. Y todo esto contribuye a que nos desconectemos de nuestra esencia, de quiénes somos en realidad, y que desarrollemos una baja autoestima a raíz de no saber ni quiénes somos. Bueno, pues dicho todo esto, a continuación quiero mencionarte algunos rasgos autistas que, si bien de primera instancia suelen ser vistos por el mundo neurotípico como déficits, pero vistos desde la perspectiva de la neurodiversidad, son totalmente válidos y aceptables, y tienen su lado bueno. Y eso es algo que deberíamos empezar a ver y reconocer, y a sacarle provecho.
El primer rasgo del que quiero hablarte es de la habilidad asociativa, es decir, la habilidad que tenemos muchos para asociar ideas, imágenes, recuerdos, palabras y todo tipo de información en general. La capacidad que tenemos para relacionar y seguir patrones, que tiene que ver con una sobreconectividad cognitiva, que tiene que ver con la gran cantidad de neuronas y por lo tanto de redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Si recuerdas, te he hablado en episodios anteriores acerca de la poda neuronal y el exceso de neuronas que solemos tener las personas neurodivergentes. Y si no lo tienes claro aún, por favor, escucha el episodio número 7 del podcast. Entonces, esta sobreconectividad es lo que nos ayuda a retener mucha información a largo plazo en nuestra memoria, la cual está disponible, digamos, en todo momento y que nos sirve para tener mayor creatividad si es que sabemos utilizarla adecuadamente, por supuesto. La que nos lleva a ser buenos observadores y que podamos identificar cosas o detalles que otros suelen pasar por alto. Nos es de utilidad para resolver problemas y sacar conclusiones, entre muchas otras cosas, pero también el exceso de tanta información muchas veces suele ser abrumadora y nos lleva a confundirnos o a confundir a otros, porque a veces si no tenemos la habilidad o las herramientas para explicar lo que nos ocurre a nivel mental, será muy difícil que pueda ser entendido o comprendido por otros. Al menos eso me pasa a mí, que muchas veces se me complica expresar el proceso de mis pensamientos o la manera en que llego a tales conclusiones. Es como si en mi cerebro todo estuviera ahí proyectado, siendo visible para mí, pero no para los demás, y suele ser complicado ponerle palabras a todo lo que ocurre adentro. Sobre todo, poder ponerle orden a tantos pensamientos e ideas. Esto me pasaba en mis sesiones de psicoterapia. En ocasiones recuerdo haberme estresado aún más por el simple hecho de pensar todo lo que quería decir o intentar explicar, lo cual no es sencillo, porque a veces es tantísima información a la cual se me complica a veces ponerle orden. Y si no hay un orden en mi mente, difícilmente puede haber un orden en mis palabras para poder expresarlo adecuadamente y tener que explicárselo a otro. No sé si recordarás que en el episodio donde te platiqué sobre mi infancia, te comenté que yo desde pequeña en la primaria aprendí a relacionar imágenes y personajes a la hora de estudiar, y eso me facilitaba recordar cosas. Al igual que se me facilitaba aprenderme poesías como la del Brindis del Bohemio, que es muy larga, es decir, podía retener mucha información con facilidad. En varias ocasiones de joven recuerdo que llegué a considerar estudiar actuación, aunque por mis tontas creencias arraigadas lo vi muy de lejos, por el hecho de que nadie en todo mi linaje familiar había sido actor o actriz, o al menos no que yo sepa, y por mi gran necesidad de encajar, porque si de por sí siempre me percibí un tanto diferente, por supuesto en mi cabeza no existía la opción de hacer algo que fuera totalmente distinto, out of the box. Así que hice lo que todos hacen, estudiar una carrera más o menos convencional. Y lo mismo pasó con el baile, que era algo que me gustaba mucho, y la neta sí llegué a soñar con ser bailarina, fantaseaba mucho con eso, pero ocurrió lo mismo. Mi gran necesidad de encajar, de ser como la mayoría de las personas a mi alrededor, me llevó a querer no salirme tanto del molde, así que fui a la universidad. Bueno, ya me estoy desviando un poco. Retomando el tema de la capacidad que tenemos muchos autistas para asociar patrones o ideas. Recuerdo un ejemplo que compartió alguna vez Temple Grandin, que es autista. Dijo algo así: la mente autista es por naturaleza asociativa, pero no de una manera lineal. Es como si alguien me dijera la palabra mariposa. Y lo primero que se me viene a la mente son mariposas volando en el jardín de mi casa durante mi infancia. Después me llega la imagen de una mariposa de metal decorativa, de esas que la gente pone en las paredes afuera de sus casas.
La siguiente imagen que me llega es de unas mariposas que alguna vez pinté sobre un pedazo de madera en la escuela. Después, mi mente se sale del tema y me presenta la imagen de una pieza de pollo en corte de mariposa, servida en un restaurante lujoso como la que vi hace unos días. Las imágenes generalmente comienzan siendo recuerdos relacionados con un momento de la infancia o de alguna experiencia pasada. Y así, estando en presencia de otra persona, quizá ella no pueda entender fácilmente el por qué, después de estar hablando acerca de mariposas, de repente yo cambio el tema y comienzo a hablar de pollo, puesto que para esa persona sería difícil comprender qué relación tiene una cosa con la otra. Pues más o menos así es como opera la mente autista. Aunque no todo es de color de rosa, digamos que toda esta hiperconectividad de pensamientos nos trae como consecuencia el tan famoso ruido mental, o también conocida como mente rumiante. Y honestamente suele ser muy complicado a veces ponerle un alto a toda esa ráfaga de pensamientos. Y tal como te lo comenté en el episodio 29, donde te hablo de las razones por las cuales a los autistas se nos complica mentir, una mente rumiante en donde persisten los pensamientos repetitivos, también conocidos como pensamientos intrusivos, puede causarnos mucho estrés, entre otras consecuencias. El problema en cuanto a la sobreconectividad o hiperconectividad, que proviene de la capacidad para asociar tantas cosas, es que muchas veces, como ya lo dije, si no contamos con las herramientas adecuadas para poder ponerle un orden a tantas ideas, y si todas esas ideas están totalmente desorganizadas, si no hay un entrenamiento mental frecuente, como la meditación, por ejemplo, puede ser muy agotador y puede provocarnos mucha ansiedad y frustración e incluso pérdida de atención en lo que sea que estemos haciendo. Es como si tuvieras un archivero enorme, pero no hubiera un orden ni un buen acomodo de todos esos archivos y carpetas. Es como si todas las hojas estuvieran sueltas, desorganizadas. Todo eso te distrae con mucha frecuencia. Y por eso es que tanto las personas autistas como con TDAH solemos perder la atención con facilidad, sobre todo si el tema o la tarea en cuestión no nos parece lo suficientemente interesante. Muchas veces se nos complica priorizar actividades, lo cual proviene a su vez de una dificultad para priorizar pensamientos e ideas que por lo general suelen ser muchas. Pero por el contrario, otro rasgo neurodivergente, conocido como hiperfoco o una excesiva atención en los detalles, que muchas veces visto desde afuera se puede llegar a ver como un déficit, porque es lo que nos lleva a muchos de nosotros a encerrarnos durante horas en nuestro espacio personal, como muchos dicen, en nuestro propio mundo, porque se convierte en un tema que nos apasiona tanto que básicamente no podemos dejar de hablar de ello, porque todo nuestro interés está puesto ahí. Y eso para las demás personas muchas veces resulta ser bastante molesto y se hartan de escucharnos o nos juzgan por ello, o nos evaden o nos dan el avión. Y ese es uno de los tantos motivos por los cuales a muchos de nosotros se nos llega a dificultar relacionarnos socialmente como se espera que lo hagamos. Por eso es que a veces nos quedamos sin amigos, porque no hay temas de conversación en común. Y la verdad es que da hueva tener que entablar conversaciones superficiales de cosas que nos parecen sin mucha importancia. Y por el contrario, ver que a los demás no les interesa lo que a nosotros básicamente nos apasiona y no nos deja dormir, pues he ahí cuando mejor elegimos apartarnos o muchas veces con tal de querer conectar o encajar, hacemos un esfuerzo por enmascarar conductas que nos hagan parecer que estamos interesados, que estamos presentes, pero en realidad no lo estamos mucho. Así que detrás de lo que muchos consideran un déficit para interactuar socialmente, hay muchas cosas detrás que normalmente no son entendidas por el resto de las personas.
Retomando el rasgo del hiperfoco o intereses profundos, sé que muchas veces se suele confundir el autismo con el TDAH, porque solemos presentar cierta distracción a lo que muchos llaman déficit de atención, pero es chistoso ver que ese dichoso déficit de atención, si realmente fuera un déficit, estaría presente siempre. Sin embargo, no es así, porque así como podemos tener problemas para concentrarnos en algo, en alguna actividad o lo que sea, que más bien yo se lo atribuiría mucho más a un tema de sobreexcitabilidad motora, de lo cual ya te hablé en el episodio anterior. Por el contrario, podemos tener esta capacidad de hiperenfocarnos en algo con total atención y presencia, a lo que se le llama comúnmente mindfulness, cuando se trata de algo que nos apasiona o nos interesa demasiado. Le ponemos toda nuestra atención. Entonces, no entiendo por qué se sigue hablando de un déficit de atención, como es el caso del TDA o TDAH, si también está presente esa gran capacidad de hiperenfocarse. Me parece totalmente absurdo y contradictorio. ¿No será más bien que eso a lo que se le llama déficit de atención es en realidad otra cosa? ¿Tiene otro trasfondo? Porque me parece incongruente ponerle una etiqueta a alguien o diagnosticarlo como con un déficit cuando no en todos los casos es así. Y no estoy diciendo que no sea real la falta de concentración en ciertas cosas, porque me incluyo. A veces por más que quiero no puedo concentrarme en algo, porque me he dado cuenta de que muchas veces no puedo por un tema de hipersensibilidad a ciertos estímulos ambientales o por cierta sobreexcitabilidad que no me permite enfocarme o concentrarme en algo o estarme quieta en un lugar. Pero no sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero explicar es que se nos siguen etiquetando déficits, que son sinónimo de que carecemos de algo, de habilidades, de capacidades, etc., cuando no siempre es así. Pero la sociedad te ve como que tienes un grave problema que te hace menos que los demás y te dice que tienes que medicarte para poder poner tu mente en orden y para que puedas concentrarte. Y si yo te dijera que sé de algunas personas diagnosticadas con TDAH que dejaron de tomar medicamentos y que ahora se apoyan con ejercicios de respiración para modificar sus redes neuronales y darle orden a sus pensamientos. Yo misma he visto en mí los beneficios de la meditación y la práctica de pranayamas. Y hay un chico que ahora se dedica a bucear y que dice que la apnea le ha ayudado mucho con eso del TDAH. Tanto así que dejó de tomar medicamentos hace muchos años. Y hablando de la meditación, no me canso de decirlo. A mi parecer, definitivamente es una gran herramienta para poder calmar la mente. Una mente neurodivergente que por naturaleza es rumiante por la cantidad de pensamientos excesivos que suele ser un proceso muy agotador. Porque cuando no sabes gestionar y ordenar esa cantidad de pensamientos y no sabes cómo dar prioridad a lo que va primero y a lo que va después, eso trae como consecuencia mucha confusión, frustración, ansiedad y, por supuesto, la pérdida de atención. Pero cuando se hace presente el hiperfoco, es como si por arte de magia toda esa información, aunque sea demasiada, a veces se te facilita más poder darle un orden. Aunque aquí me atrevo a decir que eso también va a depender de las habilidades y capacidades que tengamos cada uno para poder manejar toda esa cantidad de información. Porque sé que a muchas personas neurodivergentes, con todo y ese hiperfoco, se les puede llegar a complicar. A mí me suele pasar aún, a pesar de que he aprendido a observar cómo opera mi mente y a intentar tener la mente en calma a través de la meditación. Sin embargo, y a pesar de eso, no es fácil, porque es un trabajo del día a día. Tal es el caso de Stephen Wiltshire, artista y autista, el cual ya te he mencionado anteriormente en el episodio de los famosos autistas. Ese chico tiene la habilidad para poner tanto su hiperfoco como su capacidad asociativa en una misma dirección,
Ha hecho muchas obras, pero hace un tiempo pude ver una imagen en internet donde se le veía dibujando un plano panorámico del tamaño de una pared entera, las calles y edificios de la Ciudad de México, tan solo de haberla visto desde las alturas. Yo no podría decir que ese chico que es autista tiene un déficit. Y por último, algo que también quisiera mencionar, que es bastante triste, es que por todos esos conceptos erróneos de lo que para muchos significa ser autista, la idea de que autismo es sinónimo de déficit, de trastorno mental, la idea de que algunos autistas pueden ser de bajo funcionamiento, lo cual da a entender que no cumplen con el estándar considerado como óptimo desde el punto de vista neurotípico para ser una persona con absoluta dignidad. Debido a ello, desafortunadamente siguen habiendo personas con tal ignorancia, incultas, cero empáticas e irrespetuosas, que hacen uso de la palabra autista con una connotación negativa o peyorativa. Siendo el caso de muchos políticos, expresidentes, gobernadores, personas del Senado o comentaristas de los distintos medios de comunicación, entre otros, que hacen referencia de manera ofensiva hacia alguien más utilizando el término de autista. Tal fue el caso de una mujer aquí en México, integrante del Senado, la cual durante una reunión que se llevó a cabo de manera virtual y fue transmitida de manera pública, al sentirse ofendida o menospreciada por el comentario que hizo otro senador, pidió que por favor no se le tratara como autista, porque ella no tenía ningún retraso mental para poder entender lo que se estaba diciendo. Y esto ocurre porque hasta ahora tengo entendido que la Real Academia Española, la RAE, amparaba en el diccionario la asociación de la palabra autista con la incapacidad, la indiferencia y la insensibilidad, mencionando que una persona autista es una persona que está encerrada en su mundo y es muy poco comunicativa, siendo esto considerado por muchos como ofensivo y discriminatorio. Sin embargo, desde el año 2009 se iniciaron campañas para modificar esto y tengo entendido que recientemente, en el año 2022, se logró añadir una nota haciendo mención del uso ofensivo y discriminatorio. Sin embargo, hasta en esto ha habido ciertas discusiones por parte de algunos padres de familia, los cuales hasta cierto punto también tienen cierta razón cuando dicen que, según la descripción de la RAE, que dice que un autista es una persona que está encerrada en su mundo y es muy poco comunicativa, estos padres de familia no perciben esto como algo ofensivo, dado que no le ven nada de malo a que sus hijos ciertamente estén metidos en su mundo mental, y que sean poco comunicativos, porque ellos han aprendido a aceptar eso como parte de sus vidas, como parte de la personalidad de sus hijos, dado que cada autista es diferente al resto y habrá quienes estén mejor en aislamiento mientras ahí estén en un espacio seguro. Sin embargo, no quiero decir que no esté de acuerdo con su punto de vista. Por supuesto lo respeto, pero desafortunadamente, y lo digo desde mi propia experiencia, si bien muchas veces no es sencillo aprender a convivir con el mundo por todos los desajustes que puede provocar en nosotros, no solo a nivel sensorial, porque en mi caso mis complicaciones no se limitan solamente a un tema de ruidos u olores, sino que hay muchas cosas más que me llegan a afectar a nivel emocional y cognitivamente. Pero con todo y eso, desafortunadamente, creo que sí es necesario que podamos, las personas neurodivergentes, tener una adecuada interacción con el mundo. No que tengamos que adaptarnos a él, porque hay cosas a las que definitivamente nunca podremos adaptarnos simple y sencillamente por nuestra composición física y mental. Pero sí necesitamos de ciertos apoyos y adecuaciones, porque no es que queramos vivir siempre en nuestro mundo y ser poco comunicativos o relacionarnos poco. Lo hacemos porque muchas veces solo así podemos sentirnos en un espacio seguro y evitar que nos afecten tantas cosas.
Tenemos el mismo derecho que el resto de las personas de habitar este mundo, por el simple hecho de existir, de tener una dignidad. Conclusión. Curar el autismo, si es que eso fuera posible, nos privaría de muchas personas con la capacidad de enfocarse en los detalles, con capacidad de concentración exclusiva a un tema específico y de manera casi incansable. Nos privaría de mentes capaces para ver y reconocer patrones en aquello que para el resto de las personas es solo caos. Nos privaría de mentes creativas capaces de crear desde otra percepción del mundo. Nos privaría de personas con una gran cantidad de empatía emocional, capaces de sentir lo que otras personas están sintiendo. Por favor, dejemos de ver el autismo como un déficit. Aprendamos a observar y a valorar lo que una mente neurodivergente puede aportar a este planeta, independientemente de que sea una persona no hablante o con una discapacidad visible. Existen personas bajo esas condiciones que están cambiando al mundo, que están escribiendo libros, haciendo obras de arte, componiendo música, aportando cosas buenas al mundo. Gracias nuevamente por escucharme. Te repito, mis redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentras como @podcastlibérate. Me dará mucho gusto leerte por ahí, en caso de que quieras aportar algo, compartirme algo, como muchos ya lo están haciendo, lo cual agradezco muchísimo, lo valoro. Y si eres una de esas personas que me han escrito, quiero aprovechar para agradecerte y decirte que eres parte de la inspiración que me permite seguir avanzando en este proyecto. No todos los días son de color de rosa. No ha sido sencillo transitar el día a día. Nunca lo ha sido para mí. Sin embargo, en esta última etapa de descubrimiento del autismo, de tanto autoconocimiento, de tener que aprender a poner límites, de ponerme a mí primero, de esforzarme por soltar tantas creencias limitantes que me han acompañado toda mi vida, de tomarme en serio la práctica del perdón, entre otras cosas. Recibir mensajes de gratitud haciéndome ver que estoy aportando algo bueno, que estoy sumando a la vida de otras personas, eso no tiene precio. Me toca mucho el corazón y quiero decirte gracias. 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 Soy Ruby Elena y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.